El heredero oscuro, de C.S. Pacat, capítulo 46. Era su peor pesadilla hecha realidad. No solo una sombra, sino centenares, una masa de siluetas retorcidas emergiendo de la abertura en el suelo. Violet se colocó delante de todos los demás y preparó su escudo sin pensar. «¡Poneos a mi espalda!», gritó a Cyprian y a Grace, sabiendo que si una sombra los tocaba... Si una sombra tocaba a alguno de ellos... Will. El nombre daba vueltas en su mente. Will. Había saltado a la grieta, corriendo hacia el peligro como hacía siempre, para salvar a la gente. Will era un héroe. Tenía la sangre de la dama. Él no era... Movió el escudo y golpeó a la primera sombra, que explotó, chillando. La siguiente tenía una silueta clara, torso y largos brazos, y la titilante impresión de una cabeza que decapitó de un golpe. A su espalda, un nudo de sombras gritó y se lanzó sobre ella. Mató a una de ellas, a dos, a tres. «¡Atrás!», gritó Cyprian. «Will está ahí dentro», dijo ella. «Tenemos que llegar hasta él». «No puedes luchar contra un ejército entero», replicó Cyprian. «Lo haré si tengo que hacerlo». Notaba el escudo pesado en el brazo. Golpeó con él una y otra vez, con el cuerpo dolorido. Luchó mientras retrocedían desde la sala del trono a un pasillo. Un cuello de botella donde las sombras no podían rodearla y llegar hasta sus amigos. Si una sola de ellas conseguía pasar, se llevaría a Grace, o a Cyprian, o a Elizabeth. Sus amigos caerían por la muerte blanca y se levantarían con otra persona en su cuerpo. Siguió matando. ¿Era posible matar a los muertos? ¿Cuántos golpes más daría antes de no poder levantar más el escudo? Recordó sus clases con Justice. Él la había llevado al agotamiento y después le había dicho otra vez, como si hubiera sabido que tenía que luchar así, que matar así, una y otra vez. «Entrenamos para que el oponente al que nos enfrentamos», le había dicho Justice, «cuando llegue el día en el que nos llamen a las armas». Así fue como Justice había luchado al final, reteniendo a la sombra tanto como pudo, peleando para darle tiempo a la siervo mayor. Eso era lo que ella debía hacer, retenerlos hasta... ¿Qué? ¿Hasta que Will los detuviera? ¿Hasta que 100.000 sombras abandonaran la fosa e infectaran a todos en la montaña? Luchó más fuerte, jadeando, y cuando creyó que ya no podía seguir luchando, encontró una última reserva y golpeó su escudo con Ectalion mientras soltaba un rugido, retando a las sombras como un desafiante gladiador en la arena. Durante un momento, las arremolinadas sombras dudaron, como si ninguna de ellas deseara desafiarla. Le había dicho a Will que podía hacerlo, que retendría a la horda, pero en aquella pausa, jadeando, chorreando sudor, vio el torrente de oscuridad al que se enfrentaba y se dio cuenta de que era imposible. Había demasiadas sombras y ella no podía luchar para siempre. Iban a derrotarla. Notó una presencia a su lado y esperaba que fuera Cyprian, que se había acercado para estar con ella al final, pero no lo era. Era una chica con rizos dorados y el rostro de una muñeca de porcelana. «León», dijo Visander, «dame a Ectalion». Violet miró a Catherine tan cambiada y extraña. Había una ferocidad en su expresión que Violet nunca había visto antes. Parecía un soldado evaluando las posibilidades, una expresión que recordaba del rostro de Justice. «No es Catherine», recordó, «es Visander, el campeón de la reina». «Sé que estamos en bandos opuestos, pero protegeré a la niña». Miró a Elizabeth, que a la parpadeante luz de las antorchas parecía pálida pero decidida. «No puedes luchar contra una sombra, nadie puede». Violet negó con la cabeza. No era una cuestión de habilidad. No podías luchar contra algo que no podías tocar. Recordó cómo había sido el enfrentamiento con el rey sombrío. Su espada había atravesado la silueta de la sombra como si estuviera hecho de aire. Nada, excepto el escudo de Rasalun, podía detener a una sombra. Visander solo parecía más decidido, mirando sin miedo a las sombras que tenían delante. Incluso desafiante. «Esta espada fue forjada por Tanrema para acabar con la oscuridad. Pon Ectalion en mis manos y yo te enseñaré el poder del campeón». Un momento de duda. El destino, regresando. Apretó la empuñadura de la espada y después se la lanzó a Visander. Él la atrapó y la movió en un arco mientras el oscuro remolino de sombras gritaba y bullía, casi hirviendo ante aquella hoja de plata brillante que parecía estar hecha de luz. Al momento siguiente, las sombras se lanzaron sobre ellos. Violet se dio cuenta en aquel momento que Visander era el mejor luchador que había visto nunca. Era mejor que Cyprian, era mejor que Justice, era mejor que cualquier siervo. Se veía obstaculizado por un cuerpo más débil que el suyo, pero su conocimiento y destreza eran tales que superaban esa limitación.
Violet recordó las palabras de Marcus. No podemos hacer esto solos. Debemos reunir a nuestros viejos aliados. Debemos encontrar al campeón que puede blandir Ectalion y forjar de nuevo el escudo de Rassilon. Ectalion cortó la primera sombra por la mitad, y mientras Violet golpeaba con su escudo, Vysander ya se estaba moviendo para matar a la segunda, sin mostrar ni el miedo ni la vacilación que ella habría esperado. Aquel era el poder del campeón. Vysander había luchado contra sombras antes. Quizá había luchado incluso contra centenares de sombras, atravesando la oscuridad con su espada como lo hacía su escudo. Una león y un campeón luchando mano a mano. Sintió la importancia de aquello, el muro de fuerza que estaba formando, aun sabiendo que ella no era una verdadera león y que no podría aguantar para siempre. Fue la primera en rendirse, porque llevaba más tiempo luchando. Vysander no fue lo bastante rápido para ocupar el hueco. Una sombra pasó, y Violet giró bruscamente la cabeza, intentando frenéticamente que no alcanzara ni a Cyprian ni a Grace. Gritó para prevenirlos y durante un único momento perdió la concentración. Una rugiente oscuridad le llenó la visión. Había un retornado abriéndose paso a la fuerza, frío y horripilante, por su boca y por su nariz, mientras otro intentaba llegar hasta sus ojos. La oscuridad estaba llenándola. Luchó e intentó echar a golpes lo que ya tenía dentro, notando que las sombras pasaban sobre ella, como una presa al romperse, para caer sobre los demás. El cuerpo de una niña pequeña se lanzó sobre su cuerpo, y las últimas palabras que oyó fueron las de Elizabeth gritando desesperadamente: «¡La chaqueta de Philip!». La luz explotó en una devastadora bola formada por 1.000.000 de soles. La sombra fue expulsada de los ojos de Violet por una luz repentina tan brillante que no podía ver. Cegada, elevó el escudo ante sus ojos para protegerlos, pero la luz golpeó sus retinas y atravesó incluso sus párpados calientes y doloridos. Una única instantánea de los demás gritando y cubriéndose los ojos se grabó en su mente antes de que todo se volviera blanco. Sentía a Elizabeth todavía encorvada sobre ella, respirando con dificultad. La luz se atenuó y, después de unos largos minutos en silencio, Violet se atrevió a bajar su escudo. Despacio abrió los ojos. Esperaba. No sabía qué esperaba. ¿Estar muerta? ¿Estar ciega? Con los ojos doloridos y llenos de lágrimas vio una imagen borrosa de los demás tirados en el suelo a su alrededor, como si un estallido los hubiese lanzado hasta allí, y rodeándolos había un capullo suave de luz. Violet comenzó a incorporarse, parpadeando con los ojos doloridos y mirando a su alrededor con un trémulo asombro. Los rodeaba una burbuja de luz, mantenía alejadas a las sombras aunque gritaban y se lanzaban impotentes contra sus límites, chillando de frustración porque no podían alcanzarlos. No podían, porque la oscuridad no soportaba la luz. En el centro de la brillante esfera estaba Elizabeth con sus piernecitas cortas y el ceño fruncido con ferocidad. Debemos reunir a nuestros viejos aliados. Las palabras de Marcus resonaron en su mente. Debemos invocar al rey. Debemos encontrar a la Dama de la Luz. Debemos encontrar al campeón que puede blandir Ectalion y forjar de nuevo el escudo de Rassilon. Seguían llorándole los ojos. Se dio cuenta Violet y levantó el dorso de la mano para secárselos. ¿Aguantará esto?, le preguntó Violet. Sí, dijo Elizabeth, pero la palabra parecía nacer de la terquedad en lugar de hacerlo del conocimiento. Violet recordó la rapidez con la que abrir la puerta agotó el poder de James. Si Elizabeth estaba creando la luz, no duraría mucho. Violet miró la fosa, todavía envuelta en oscuridad. Will estaba ahí abajo. Will se había adentrado en aquellas sombras como si no fueran nada. Nos dejó aquí. Nos dejó. La duda puso sus dedos fríos sobre ella, una caricia espeluznante. La luz que los estaba protegiendo había sido invocada por la descendiente de la dama, por Elizabeth. Se habían mantenido juntos, aliados en la luz. Will se adentró solo en la oscuridad. «El Rey Oscuro quiere asumir el control de su ejército», dijo Vysander apoyándose a Ectalion en el hombro. «Debemos detenerlo». «Will no es el Rey Oscuro», dijo Violet. Los demás estaban mirándola. Se mantuvieron juntos, Cyprian y Grace, Vysander y Elizabeth, en un denso silencio. «No pudo iluminar el árbol», dijo Cyprian despacio, como si no pudiera creérselo. «Pero pudo tocar la espada corrupta», añadió Grace, todavía más despacio. «Fue inmune a su corrupción. Fue inmune a la muerte blanca». La luz que los rodeaba era tan cálida y bonita como la del árbol de luz. Will no lo había conjurado, pensó. Will nunca había conseguido conjurar luz, pero ella lo había visto adentrarse en las sombras, en el alcázar lo vio tocar la roca tenebrosa. «Es mi amigo», dijo Violet. «Miente. Es el rey de las mentiras», replicó Vysander. «Dirá y hará cualquier cosa para conseguir lo que quiere». «Tú no lo conoces», dijo Violet. «No lo conoces como yo». «¿Que no lo conozco?».
Los ojos de Visander destellaron. Lo conozco mucho mejor que ninguno de vosotros. He visto albas a las que no seguía el día. He cabalgado por un valle de muerte. He navegado por un océano negro donde nada se movía. He retrocedido al que había sido el puesto más importante y en el que la última balbuceante luz solo iluminaba desesperación. Eres tú la que no sabe nada, solo las mentiras que te ha contado. No tienes ni idea de lo que puede hacer. ¿Estás seguro?, le preguntó Cyprian. Mira a tu alrededor. Ha regresado a su palacio, dijo Visander. Ha liberado a sus tropas y está a punto de ocupar su trono. Violet miró la fosa de la que emanaba oscuridad, una arcada eterna que era como el humo negro de una chimenea. No podemos entrar, dijo. Solo una criatura de la oscuridad puede acercarse al cayado del Rey Oscuro. No hay modo de seguirlo. Se oyó decirlo. Sabía que eso no hacía más que demostrar todo lo que Visander afirmaba. ¿De qué otro modo podría Will haber atravesado las sombras? ¿De qué otro modo podría resistir el poder de la oscuridad? Pero la idea de que Will fuera el Rey Oscuro era demasiado enorme para asimilarla. Era un tajo en su mente, un agujero por el que caía en sus pensamientos. Miró a los demás. La luz iluminaba con dureza sus rostros. ¿Se estaba atenuando? ¿Iba a extinguirse? ¿Qué podían hacer si la luz se apagaba? Si no podía entrar en la cripta y Will estaba. Will era. Vio que Cyprian y Grace miraban como hacían a veces, en silenciosa comunión. Y después Cyprian levantó la barbilla de ese modo tan suyo, tan característico. Hay un modo. Parecía decidido, con la espalda recta y los hombros alineados, un novicio presentándose para cumplir con su deber. Ella lo miró sin comprender qué podía ser. En el rostro de Grace, a su espalda, había un tranquilo conocimiento. «Beberé del cáliz», dijo Cyprian. Antes de darse cuenta, Violet ya estaba negando con la cabeza. «No, no puedes. Tengo que hacerlo», parecía decidido. «Alguien tiene que bajar ahí. Alguien tiene que detener esto». Volvió a mirar a la fosa, la arremolinada oscuridad que escupía sin cesar. Todas estas sombras fueron personas. Toda esta oscuridad se debe al Rey Oscuro. Violet pudo oír las palabras que no pronunció. No podemos dejar que Will controle el ejército del Rey Oscuro. Todo estaba sucediendo demasiado rápido. No estaba preparada para aquello. «Eres la última estrella, no puedes hacer eso». Violet ignoró a los demás y solo lo miró a él. «No permitas que Cyprian beba», parecía suplicarle Marcus desde el pasado. «No lo condenes a un destino como el mío, a perderse para siempre en la sombra». «Marcus no querría que hicieras eso». No dijo esas palabras, solo lo miró, con un dolor terrible en el pecho. «Tengo que hacerlo», le dijo Cyprian. «Esta podría ser la razón por la que los siervos tenían el cáliz». «Pero acabo de encontrarte», dijo en voz baja, y él le mostró una media sonrisa triste. «Lo sé. Ojalá». Grace sacó el cáliz de su mochila. Violet lo había visto en el alcázar, brillando como una joya oscura, con el color del ónice pulido. Tenía 4 coronas talladas, 4 coronas por los 4 reyes. «Callas Reigor», decía la inscripción, el cáliz de los reyes. Cuando llegó al alcázar, Violet observó junto a Will cómo el joven y esperanzado Carver se ganaba su uniforme blanco y se convertía en un siervo. En el alcázar todos se reunieron para verlo enfrentarse a la oscuridad y todos lo vitorearon cuando demostró que era merecedor. Pero nadie lo había visto beber del cáliz. Esa parte del ritual estaba envuelta en misterio. Apareció con su nuevo uniforme blanco cuando terminó para saludar a la jubilosa multitud. Era extrañamente enternecedor que Cyprian tampoco lo supiera. ¿Cómo se hace?» Se giró para mirar a Grace. «Hay una ceremonia, pero es un simple espectáculo. Solo tienes que beber». El bonito rostro de Cyprian parecía distinto. Sus ojos verdes estaban serios, su expresión inmutable. Violet no consiguió en él ver al chico arrogante que se burló de ella en el alcázar. Ese joven había visto destrozadas demasiadas cosas de su mundo para conservar la ilusión juvenil. Y no obstante, todavía creía lo suficiente para hacer aquello. Tomó el cáliz. Grace le sirvió agua de su odre. Era solo agua. Parecía bastante inocua. «Siempre soñé con la prueba», dijo Cyprian. «Lo único que quería era convertirme en siervo». No hubo ceremonia. Bebió sin más, en un único movimiento. Violet lo observó con la tensa aprensión, sin saber qué esperar. ¿Sería el cambio rápido o lento? ¿Sería visible
¿O no habría ningún indicio? Los primeros minutos no ocurrió nada, y Violet pensó, ya está. Cyprian hizo una mueca, dejó escapar un gemido con los dientes apretados y cayó sobre una rodilla apretándose el vientre. Y entonces Violet vio la sombra abriéndose camino hasta la superficie, distorsionando la piel de Cyprian mientras él gemía de nuevo, esta vez agónicamente. ¡Cyprian!, gritó mientras él caía sobre manos y rodillas. Grace la detuvo. No, no puedes luchar contra su sombra por él. Debe hacerlo él mismo, ahora y cada día después, hasta que ya no pueda seguir haciéndolo. En el suelo, Cyprian sufrió una horrible arcada. Violet pensó que iba a vomitar el agua del cáliz, que iba a vomitar la sombra. Pero no lo hizo. No estaba intentando vomitarla. Estaba intentando retenerla. Atraparla. Violet temblaba solo viéndolo, apresada por una terrible impotencia al ver el dolor y los espasmos que sufría Cyprian. Habían hecho aquello todos los siervos. Lo había hecho Justice cuando se lo llevaron después de la prueba. Ocultaron los vitores sus gritos. Parecía que no iba a terminar nunca. Cyprian convulsionó, apenas consciente de algo que no fuera el dolor. Atisbaron la sombra una o dos veces, estirándose de un modo espeluznante en los límites de su cuerpo. Al final los espasmos cesaron, hasta que apenas fueron unos escalofríos cada vez más espaciados. Y después, incluso eso terminó. Cyprian se apoyó en las manos y las rodillas, dolorido, jadeante, y levantó la mirada con los ojos húmedos. Seguía siendo él. Se puso en pie despacio. Después extendió la mano, firme. La miró como si necesitara una prueba. Todos la miraron. La sombra era más aterradora ahora que la que habían visto luchar para obtener el control. Violet odiaba haber mirado a ella también. Todos nos estamos convirtiendo, le había dicho Justice. Pero yo todavía no muestro síntomas. Cuando entres en la cripta, te dirá cosas que te harán dudar de tu propósito, le dijo Visander. No puedes confiar en él. Lo único que quiere es poder. Eso es lo que debes recordar. No es tu amigo, es el Rey Oscuro. Acabará con vuestro mundo. Entendido, dijo Cyprian. Violet tomó aire cuando él se acercó a ella. Parecía distinto. El proceso lo había cambiado. Lo había imbuido del halo antinatural que los siervos poseían. No pudo evitar pensar en Justice. No pudo evitar pensar en Marcus, que había sido un joven lleno de esperanza en el futuro y cuyo último deseo había sido que su hermano no bebiera nunca del cáliz. Cyprian, dijo. Mátame, le dijo Cyprian. En cuanto salga. No quiero ser como mi hermano. Cyprian, prométemelo. No voy a prometerte eso. Debes hacerlo. No quiero vivir bajo la amenaza de la sombra. Deja que haga esto y después libérame. Justice también le había pedido que lo vigilara. Murió poco después. No tuvo la oportunidad de luchar a su lado. Había peleado junto a Cyprian brevemente en el Alcázar, en un único y excitante encuentro. No pudo evitar preguntarse cómo sería luchar a su lado, ahora que sus fuerzas estaban igualadas. Él no quería ese futuro. Quería matar a su sombra antes de que pudiera hacerle daño a otros. Y tenía razón. Justice, que vaciló al matar a Marcus, había condenado a todos los siervos del Alcázar. Pero el dolor era demasiado. Parecía empujar los límites de su cuerpo y podía ponerse en el lugar de Justice mirando a los ojos de Marcus e incapaz de levantar el cuchillo. «Esto es ser un compañero de armas». «Tú eres más que una compañera de armas para mí», le dijo Cyprian. El dolor se intensificó. Cyprian le puso la mano en la mejilla y, cuando ella cerró los ojos, la besó. Un beso largo y doloroso que no sabía cuánto deseaba porque era el primero. No sabía que sería así, que la calidez de Cyprian la haría sentirse tan bien. «¿Ves? Sé lo que es un beso», le dijo Cyprian. Se apartó de ella y se giró un instante hacia los demás. Miró a Grace, Elizabeth y Visander. «Si ella no te mata», le dijo Visander, «lo haré yo, siervo». Cyprian asintió y se marchó.